Buenos días, tardes o noches tengan ustedes. Mi nombre es Eduardo Ramírez Moreno, soy el referente de seguridad del paciente para Geomedical IPS. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de algo que actualmente estamos manejando gracias a la pandemia que se está viviendo por el COVID-19. Y se trata de precauciones y aislamientos de pacientes. El objetivo de este documento y de esta socialización es brindar las recomendaciones generales y específicas a todo el personal de la institución, además del paciente, sus cuidadores, familiares y demás visitantes, sobre la instalación y el manejo de precauciones y aislamientos para reducir la transmisión cruzada de patógenos causantes de infecciones asociadas a la atención en salud. Para esto, nosotros debemos introducirnos en el tema con una serie de términos que son importantes para entenderlo, como lo son huésped. Se le dice huésped a la persona que es susceptible de adquirir una enfermedad infecciosa por alguna puerta de entrada y dependerá de su estado inmunológico, de sus condiciones básicas y otros factores asociados a su salud. Debemos entender que el huésped no solamente es el paciente, un huésped también puede ser el personal que atiende a los pacientes. Un agente infeccioso o patógeno es un microorganismo, ya sea un virus, una bacteria, un hongo, un parásito o una riquecias, que es capaz de transmitir una enfermedad infecciosa. Su capacidad infectante depende de varios factores, dentro de los que están la cantidad del virus inoculado, la virulencia y su patogenicidad. Fuente o reservorio de los microorganismos es el hábitat donde permanece, vive, crece y se multiplican los microorganismos. Esta puede ser inanimado, como lo son las superficies de los cubículos, la ropa de los pacientes y los fómites, y animados, que habla de personas o seres vivos, en este caso el personal de salud, el paciente y sus visitantes. El mecanismo de transmisión alude al lugar y la modalidad, es decir, dónde y cómo, por la cual el microorganismo se traslada de la puerta de salida del reservorio hasta la puerta de entrada del hospedero susceptible. Estas son las formas en cómo yo puedo eh, transmitir una enfermedad. ¿Cuáles son esos mecanismos de acción que hay? Pues los principales que nosotros tenemos para la transmisión de las infecciones son por vectores, es decir, por algún ser vivo que es capaz de ser el reservorio y transmitir la enfermedad; por aerosoles, es decir, gotas menores a 5 micras; por gotas, es decir, gotas mayores a 5 micras; y por contacto. Cuando hablamos del contacto, hablamos de dos tipos de contacto: el contacto directo y el contacto indirecto. El contacto directo es el que se hace sobre alguna de las secreciones o fluidos corporales, mientras que el contacto indirecto se relaciona a la transmisión por transferencia que se hace sobre algún objeto inanimado o animado. Cuando nosotros sumamos todos estos factores, vamos a tener un resultado, y el resultado para nosotros se llama infección, que es lo que resulta de estas interacciones de un microorganismo que deja su hábitat para reproducirse en un huésped, llámese individuo reservorio. Y enfocados a nosotros, a salud, están las infecciones asociadas, que corresponden a todo proceso infeccioso general o localizado que ocurre como consecuencia de la atención de salud y que no se encontraba presente ni incubándose al momento de hospitalizarse. Para eso, la OMS
la CDC y todos los organismos internacionales y nacionales como el Ministerio de Salud y Protección Social han dado unas orientaciones técnicas y gráficas para poner en práctica las medidas pertinentes para el control de la transmisión de infecciones a nivel institucional. La más importante, que es la aplicable a todos los pacientes, independientes si tiene o no tiene alguna patología infecciosa, son las precauciones universales. El rótulo de nosotros va a ser este, que es un rótulo que representa las condiciones mínimas que debe tener en la atención a los pacientes. ¿Cuál es el objetivo de estas precauciones universales? Pues interrumpir la cadena de transmisión de uno o más, en uno o más eslabones, principalmente a nivel de puerta de salida, vía de transmisión y puerta de entrada. ¿Cuáles son esas medidas esenciales de las precauciones universales? La primera, higiene de manos. Realices la higiene de manos en los 5 momentos que la OMS ha establecido. Además, utilice el alcohol glicerinado. Esto es muy importante para hacer la disminución de la carga patógena que tenemos nosotros o que podemos adquirir esa carga transitoria en la atención de los pacientes. El uso de guantes. Utilice guantes para manipular equipos utilizados por el paciente. Retírese los guantes antes de salir de la habitación. El uso de elementos de protección personal. Entonces, utilice bata manga larga en procedimientos que genere salpicaduras o que esté en contacto con ropa contaminada o secreciones y en el momento de realizar el baño general en cama. Use guante, mascarilla, delantal y protección de la cara dependiendo de la exposición que se pueda prever. Prevención de exposiciones por accidentes con instrumentos cortopunzantes. No, una de las recomendaciones más importantes que hay es no se debe reencapsular la aguja, se debe usar contenedores resistentes a punciones. Lo mismo para el desecho de lancetas y de cualquier elemento cortopunzante que nosotros podamos tener en la atención del paciente. Cuidado para el manejo del ambiente, ropa, desechos, soluciones y equipos. Entonces, una de las recomendaciones más importantes es que el transporte de la ropa deberá ser almacenada en los servicios clínicos en una bolsa impermeable, según corresponda. A esto nosotros le llamamos tiungo. Y esta debe permanecer en un contenedor con tapa y el personal que lo manipula, es decir, nosotros y el personal de servicio general y el personal que se lleva la ropa para hacer el proceso de limpieza y desinfección, la debe manipular con guantes. Higiene respiratoria y etiqueta de la tos. Esto es muy importante no solamente para identificar los procesos respiratorios, sino también para favorecer al paciente en la recuperación broncoalveolar. Limpieza y desinfección de equipos y dispositivos médicos. Tenemos 3 procesos que son muy importantes para la atención del paciente: la limpieza, la desinfección y la esterilización, que se debe realizar de forma apropiada a todos los dispositivos y equipos biomédicos antes de su reuso en todo paciente. Una de las medidas más importantes es que la limpieza y la desinfección se debe programar. Es decir, nosotros debemos garantizar que los equipos biomédicos en nuestro turno están limpios. Por eso se dice que debe hacerse una limpieza una vez por turno al menos. Y la desinfección, cuando el paciente no tiene ninguna patología infecciosa, se debe programar una vez a la semana, que eso se hace con un químico especial para realizarlo. La limpieza y desinfección de áreas y superficies, volvemos a lo mismo. Entonces, el aseo de los cubículos debe ser diario y cada vez que se requiera una unidad del paciente con el uso de desinfectantes. Lo mismo ocurre. La desinfección, hay unos procesos de desinfección que son importantes para la atención entre pacientes. Por eso a los cubículos se le hace desinfección término-terminal o desinfección terminal, perdón, para evitar la transmisión de estos patógenos.
Como nosotros acabamos de ver, ahí nombran una serie de conceptos que son importantes aclararlos, como lo son bioseguridad. Entonces, son todas estas actividades que acabamos de nombrar, intervenciones y procedimientos de seguridad ambiental, ocupacional e individual para garantizar el control del riesgo biológico. Los elementos de protección personal se le dice así a cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad y su salud en el trabajo. Aislamientos son todas las barreras físicas que se interponen entre la fuente de infección, llámese paciente infectado o colonizado, y el sujeto susceptible, llámese otros pacientes, familiares y personal, para disminuir la posibilidad de transmisión. Limpieza es el proceso de separación por medios mecánicos y o físicos de la suciedad depositada en las superficies inertes que constituyen un soporte físico y nutritivo para los microorganismos. Desinfección es un proceso que destruye patógenos a excepción de esporas de los objetos y superficies inertes. Su objetivo es disminuir la carga patógena. Las precauciones adicionales según la vía de transmisión, entonces aparte de todas las precauciones que acabamos de nombrar, que son las estándar aplicables a todo paciente, existen unas condiciones que requieren unas medidas incorporadas en las denominadas precauciones adicionales o especiales. Estas tienen unos criterios específicos de aplicación. Entonces, dentro de esos criterios nosotros tenemos que tener la sospecha o confirmación del diagnóstico de infección del paciente, el agente patógeno y su vía de transmisión, la historia natural de la enfermedad infecciosa y su periodo de contagio, los procedimientos a realizar en el paciente y las medidas útiles para evitar la transmisión del agente infeccioso. Dentro de estas tenemos 5. Entonces, las precauciones por contacto, que son todas aquellas que van para prevenir la infección o colonización de la piel, herida quirúrgica, tracto urinario, torrente sanguíneo, óseo, sistema cardiovascular e infecciones con gérmenes multiresistentes. Aerosoles que se instauran ante patologías como tuberculosis pulmonar o laringe, sarampión, varicela, influenza y AH1N1. Las precauciones por gotas que se instauran ante infecciones respiratorias por el virus de Haemophilus influenza tipo B, rubeola, meningitis bacteriana de etiología desconocida, tosferina, parotiditis, adenovirus y coronavirus. El protector que se instaura ante pacientes inmunosuprimidos, pacientes con diálisis peritoneal, trasplantados, pacientes que reciben quimioterapia, pacientes con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico en fase aguda, leucemias y grandes quemaduras. Y el aislamiento por vectores que se instaura ante enfermedades transmitidas por vectores, mosquitos, zancudos, moscas, ratas u otros como dengue, chikungunya, 5 y malaria. Miremos cada una de estas. Entonces, en las precauciones de contacto, nuestro esquema o nuestra señalética va a ser esta, donde están las condiciones mínimas que se le deben tener al paciente y su color de identificación es el rojo. Se instaura ante microorganismos como la enterobacteriáceas productoras de beta-lactamasas extendidas como la Escherichia coli SPP, la Klebsiella SPP, el Proteus SPP y el Enterobacter SPP. El estafilococo aureus resistente a la meticilina, el Clostridium difficile, el Acinetobacter baumannii multidrogo resistente, la Pseudomonas aeruginosa multidrogo resistente, el Enterococo faecio fecalis resistente a la vancomicina, las bacterias resistentes a carbapenems, el norovirus, rotavirus y virus respiratorio sincitial, pacientes con heridas que producen demasiadas secreciones, pacientes remitidos de otros centros hospitalarios con sospecha de colonización por microorganismos multidrogos resistentes, infecciones gastrointestinales y entéricas, infecciones de piel como herpes simple, impétigo, pediculosis, escabiosis y abscesos, conjuntivitis y fiebre hemorrágica. Hay una recomendación especial para este tipo de precaución y es que
En los pacientes que son remitidos de otras instituciones hospitalarias de segundo, tercer y cuarto nivel de complejidad, con una estancia mayor a 72 horas, a su ingreso se le debe tomar un rastreo inicial, realizándole cultivos para Enterococcus faecium y Acinetobacter baumannii, porque estos microorganismos son los más frecuentes dentro de la comunidad hospitalaria. ¿Cuáles son todas las recomendaciones para este tipo de precaución instalada? Entonces, el uso de bata manga larga desechable. El personal asistencial y visitante debe utilizarla al entrar en contacto con el paciente, elementos de ambiente y superficies de la habitación. Esta debe ser cambiada diariamente después del baño del paciente y debe estar ubicada dentro de la habitación cerca de la entrada. El uso de elementos de protección personal. Siempre utilice los elementos de protección personal, gafas o careta, bata, entre otros, incluidos los guantes limpios desde el ingreso a la habitación. Si existe riesgo de salpicaduras o contacto con fluidos corporales, se le debe incorporar a esto la protección de mucosas faciales, llámese monogafas y mascarilla o careta. Se debe colocar antes de ingresar a la habitación y debe ser retirados antes de salir de la habitación del paciente. Esto es una de las recomendaciones más importantes que hay para no empezar a trasladar todos los gérmenes por todos los lados. Por eso estos cubículos deben tener una antesala. El uso de guantes obligatorio. Se debe realizar fricción con solución alcohólica o lavado de manos previa postura de guantes y posterior a su retiro. Los equipos biomédicos y el cubículo, entonces, primero, limpieza diaria de los equipos cercanos a la cama y superficies frecuentemente tocadas por el paciente. Además, que se debe contar con los equipos biomédicos de uso exclusivo. Una de las ventajas que tenemos nosotros en la UCI es que casi todos los cubículos tienen los equipos biomédicos de uso exclusivo. Entonces, esta es una recomendación muy importante para aplicar. La dieta. El personal de enfermería, al solicitar la alimentación del paciente en aislamiento, escribe en las observaciones de la hoja, de la hoja de solicitud que se debe traer en losa desechable. El manejo de residuos hospitalarios. Entonces, todas las bolsas de basura del cubículo o de la habitación o del área donde se encuentra el paciente deberán ser de color rojo, marcadas y manejadas como material contaminado. Las bolsas de basura deben ser entregadas en la puerta del cubículo al funcionario encargado de la ruta hospitalaria por la persona de turno. Se debe disponer de ropa, se debe disponer de la ropa del paciente en una bolsa de color rojo rotulada como infectado. Si es del ingreso, esta ropa se debe entregar al familiar y debe explicársele que se lave en su casa por separado. La identificación en el cubículo, entonces colocar un aviso visible y fácilmente comprensible antes del ingreso al cubículo del paciente que indique que se trata de un paciente con precauciones por contacto y las instrucciones que habrá que cumplir mediante imágenes y texto, así como lo tenemos nosotros establecido en la señalética. Los traslados y movimientos, entonces primero, limitación de visitas, acceso restringido y puerta cerrada. Hay que limitar los movimientos de transporte de un paciente con sospecha de infección por algún germen multiresistente. Cuando el transporte de este paciente es necesario, el profesional de enfermería informa al área al cual se dirige el paciente e indica las precauciones adecuadas que se deben usar para reducir el riesgo de transmisión de microorganismos infectantes. Es decir, si nosotros lo vamos a trasladar a un TAC, tenemos que informarle al área de imágenes diagnósticas que, uno, el paciente infectado y dos, que posterior al paciente debe hacérsele una desinfección terminal al tomógrafo para que no vaya a contaminar a otros pacientes. ¿Esto qué implica? Que nosotros afectamos directamente en la agenda que tiene para las imágenes diagnósticas este equipo. Entonces es muy importante que esto se haga para que se pueda programar la hora más adecuada y no afectar la atención a otros pacientes. En el caso de realización de un procedimiento diagnóstico quirúrgico, este debe ser programado según el criterio médico. Lo mismo pasa con el área de cirugía. Colocar al paciente en una cama en el extremo opuesto a la sala y nunca
en el extremo opuesto al acceso a la sala y nunca en una que quede entre otros pacientes. Generalmente uno debe utilizar los cubículos que están más retirados de los pacientes y que tengan menos flujo de tránsito de tanto pacientes personal como de visitantes. Miremos las precauciones aéreas. Las precauciones aéreas o de aerosoles es de color azul y esta es la señalética que nosotros hemos definido para la institución. Esta se hace para prevenir la transmisión de microorganismos que se transmite por aerosoles, o sea, por gotas menores a 5 micras que se pueden suspender en el aire y mantener ahí por cierto tiempo, como lo es el Mycobacterium tuberculosis para el paciente con tuberculosis pulmonar y laringea, el virus del sarampión, el virus de varicela zoster, el virus del herpes zóster diseminado, las esporas de Aspergillus, el virus de influenza y el virus de AH1N1. ¿Cuáles son las recomendaciones? Entonces, el uso de bata manga larga desechable. La bata manga larga o delantal se debe utilizar si existe el riesgo de contaminación por secreciones abundantes del paciente o si se realiza algún procedimiento que facilite la dispersión de aerosoles, como intubación orotraqueal, traqueostomía, ventilación respiratoria no invasiva, compresión positiva, ventilación mecánica invasiva de alta frecuencia, aspiración de secreciones de vía aérea, kinesioterapia respiratoria, nebulizaciones, fibrobroncoscopias, inducción al esputo, centrifugación de muestras y procedimientos con sierra para cortar tejidos. Esta bata es de un único uso y de recambio diario. Es decir, que si nosotros la vamos a utilizar solamente en el procedimiento, la debemos eliminar. Los elementos de protección personal, entonces las gafas, si se prevé un riesgo de contaminación con secreciones, se colocan antes del ingreso al cubículo y su retiro se hará fuera de la misma, habiendo realizado previamente la higiene de manos. Una de las recomendaciones muy importantes que nos da a nosotros la CDC es que yo tengo que hacer dos procedimientos de higiene de manos. Cuando me voy a retirar antes de retirarme las gafas, me retiro las gafas y me vuelvo a hacer la higiene de manos. Esto es muy importante para el manejo de infecciones. El respirador con filtro de partículas N95 o FFP2 que se colocará el personal antes de ingresar a la habitación o el cubículo del paciente realizando previamente un chequeo del ajuste de la cara, es decir, el test de fuga, y su retiro se hará fuera de la habitación habiendo realizado previamente higiene de manos. El uso de guantes. Entonces, guantes de un solo uso desechables, previa higiene de manos y serán desechados al interior de la habitación con inmediata higiene de manos posterior, que se deberá repetir posteriormente fuera de la habitación para el retiro del respirador y las gafas, lo que acabamos de decir. Los equipos biomédicos y cubículo, entonces limpieza diaria del equipo y superficies del cubículo del paciente y este debe tener un sistema de presión de aire negativa con ventilación siempre hacia el exterior del establecimiento. Si no es posible tener una ventilación hacia el exterior, se deben utilizar los filtros EPA. La dieta. Entonces, el personal de enfermería al solicitar la alimentación del paciente en aislamiento la pide sin ninguna restricción especial, a menos que el paciente tenga algún otro tipo de patología. Los residuos hospitalarios. Entonces, se hace según la clasificación de residuos hospitalarios escritos en el PEGIRASA, la identificación del cubículo, entonces colocar un aviso visible, fácilmente comprensible antes de ingresar al cubículo del paciente que indica que se trata de un paciente con precauciones aéreas y las instrucciones que habrá de cumplir mediante imágenes y textos como lo tenemos definido en la señalética. Traslados y movimientos. De nuevo, restricción de visitas, acceso restringido y puerta cerrada. Se debe evitar toda la posibilidad de traslado del paciente dentro del hospital. Si es necesario, se colocará al paciente una mascarilla N95 y si presenta lesiones cutáneas de varicela, estas deben ser cubiertas.
Se debe coordinar la logística del traslado con el objetivo de disminuir el número de personas expuestas, así como los procedimientos de limpieza y desinfección que se aplique para el traslado. Una recomendación adicional que tiene este tipo de precaución es la inmunización al personal. En el caso de infecciones prevenibles por inmunización, varicela y sarampión, se requiere que el personal acceda a la habitación de estos pacientes eh, previamente inmunizados, es decir, que o que tengan anticuerpos elevados o que hayan recibido la vacuna antes de ingresar a trabajar en algún establecimiento hospitalario. Miremos las precauciones por gotas. La señalética de las precauciones de gotas es esta y tiene el color verde. ¿Cuáles son las precauciones? ¿Cuáles son las actividades especiales? Entonces, primero debemos conocer que los microorganismos que se transmiten por gotas son coronavirus como el SARS-CoV-2 o el MERS-CoV. eh, eh, los pacientes con neumonía viral o bacteriana, los pacientes con sospecha o confirmación de infección por hemófilos influenza, los pacientes con sospecha o confirmación de infección por Neisseria meningitis, los pacientes con sospecha o confirmación de infección por Mycoplasma pneumoniae, difteria, tosferina, plaga neumónica, neumonía por estreptococos y parotiditis, además de los virus de adenovirus, influenza, paperas, parvovirosis, B19 y rubeola. ¿Cuáles son las recomendaciones especiales? Entonces, primero, uso de bata manga larga, solamente si hay abundantes secreciones. Estas batas deben ser desechables o de tela, siempre para la atención del mismo paciente y compartida por diferentes integrantes del equipo de salud. Es decir, que es la bata que se debe colgar en el perchero al ingreso del cubículo. Eh, Además que hay que tener una recomendación especial y es que si la bata se contamina de secreciones o algún tipo de fluido, se debe inmediatamente eh, descartar en el tibungo y colocar una nueva. Si no, esta debe ser cambiada diariamente. El uso de elementos de protección personal. Entonces, la necesidad de emplear algún elemento de protección personal se relaciona directamente con el tipo de atención a realizar el paciente. Si esta implica cercanía con el paciente a menos de 1 metro, se debe utilizar protección de mucosas faciales y conjuntiva con una mascarilla quirúrgica desechable preformada junto con gafas o la mascarilla quirúrgica desechable preformada junto con el escudo facial. Ustedes han visto que hay una mascarilla que viene con un protector ocular o si no, se utiliza la mascarilla quirúrgica con las monogafas. Si existe el riesgo de abundantes secreciones por salpicadura o contacto de fluidos del paciente, se debe utilizar careta. Esto es en especial para el grupo de fisioterapia. El uso de guantes. Los guantes de un solo uso individual ante la contaminación de superficies cercanas del paciente por depósito de gotas proyectadas, se debe realizar fricción con solución alcohólica o lavada de manos previa a la postura de los guantes y posterior a su retiro. Es una recomendación de las precauciones universales. Los equipos biomédicos y el cubículo. Entonces, limpieza diaria de los equipos cercanos a la cama y la superficie frecuentemente tocada al paciente y se mantendrá la puerta cerrada y manejo del aire a través de un sistema mecánico de inyección y extracción de aire o habilitando una ventana abierta para que se asegure el recambio adecuado del aire por hora. Dentro de nuestra unidad existe un aire central, entonces en este caso, para mantener esto, es mejor tener la puerta cerrada. La dieta. El personal de enfermería al solicitar la alimentación del paciente en aislamiento, si presenta alguna dificultad de deglutir o en la sincronía de respiración de eglución, se debe solicitar una dieta líquida espesa por el tipo de patologías que afectan a los pacientes. Los residuos hospitalarios se hace la clasificación de residuos según lo escrito en el PEGIRASA. La identificación del cubículo, entonces colocar un aviso visible fácilmente comprensible antes del ingreso al cubículo del paciente que indique que se trata de un paciente con precauciones por gotas y las instrucciones que habrá de cumplir mediante imágenes y texto como lo tenemos en la señalética de.
Los traslados y movimientos, se debe evitar el traslado de estos pacientes, pero ante circunstancias inaplazables, esta se hará colocándole una mascarilla quirúrgica desechable al paciente para evitar la expulsión de gotas contaminadas al ambiente desde su vía aérea. Nunca compartir habitación con pacientes comprometidos o con procedimientos invasivos, en especial, por ejemplo, cuando egresa de la unidad, se debe tener esta recomendación cuando comentamos al paciente a los servicios de hospitalización. Existen unas condiciones especiales de aislamiento, pues al aplicar todas las precauciones adicionales para aislamiento según la vía de transmisión, encontramos unas situaciones que no se ajustan plenamente dentro de las medidas implementadas para las cuales la racionalidad del desempeño práctico ha establecido formas de abordarlo. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Existen dos tipos de aislamientos que son importantes para nuestros pacientes. El primero de ellos es el aislamiento protector. El aislamiento protector se hace bajo la señalética del color amarillo o dorado y se hace para proteger al paciente que se encuentra con unas patologías específicas. Entonces, el paciente inmunocomprometido con neutropenia severa, el trasplante halogénico de células hematopoyéticas, en especial en los primeros 100 días post-trasplantes, la enfermedad de injerto contra-hospedero, la diálisis peritoneal, quimioterapia, el en fase aguda, leucemias y grandes quemaduras. ¿Cuáles son las recomendaciones? Entonces, el uso de bata manga larga, entonces, todo visitante debe utilizar la bata limpia al ingreso del cubículo y su recambio debe ser diario. Dentro de este grupo de visitantes, que es diferente al de nosotros, nosotros debemos utilizar batas y tenemos asignados más pacientes, debemos utilizar una bata solamente para nosotros en la atención de este tipo de pacientes. El uso de elementos de protección personal, pues entonces el uso de tapabocas quirúrgicos lo realiza el paciente en todo momento, salvo que se encuentre en la habitación solo. El cambio se debe hacer diario. Y nosotros utilizamos los elementos de protección personal como lo establecen las precauciones universales. El uso de guantes es de un solo uso individual y se debe realizar fricción con solución alcohólica o lavado de manos previo a la postura de guante y posterior a su retiro, como lo dicen las precauciones universales. Una precaución muy específica con este tipo de aislamiento es que obligatoriamente para lo que sea que usted ingrese al cubículo, antes se debe hacer la higiene de manos. Los equipos biomédicos y el cubículo. Entonces, la limpieza diaria estricta de los equipos cercanos a la cama y superficies frecuentemente tocadas por el paciente. Y se debe, la limpieza de todas las unidades, de todos los cubículos, se debe darle prioridad a este tipo de aislamientos. ¿Por qué? Antes de iniciar cualquier aseo, tanto de cubículos como de áreas comunes, el primer cubículo que yo debo hacerle este tipo de limpieza y desinfección es al cubículo que tenga un aislamiento protector. El cuarto es individual con monitoreo de presión positiva. Mire que a diferencia del aislamiento por aerosoles, aislamiento aéreo, se hace con presión positiva de aire con un mínimo de 12 recambios de aire por hora, con una humedad entre el 50 y 60% y la temperatura no debe ser mayor a 24 grados centígrados. Y la puerta debe permanecer cerrada. La dieta. La alimentación del paciente se solicita como paciente inmunosuprimido, es decir, que no pueden haber alimentos cocidos, no lácteos, no crudos, tiene que hacérsele control en las cantidades de harinas, grasas, azúcares, no se le pueden dar enlatados, no se le pueden dar embutidos, es decir, no se le pueden dar ensaladas a este tipo de paciente, ni ninguna carne que venga en conserva. Los residuos hospitalarios se hace de acuerdo a la clasificación de estos escritas en el PEGIRASA, la ubicación del cubículo, la identificación del cubículo, entonces colocar un aviso visible y fácilmente comprensible antes del ingreso del cubículo del paciente que indique que se trata de un paciente con aislamiento protector y las instrucciones que habrá de cumplir mediante las imágenes y textos. No se le puede ingresar flores, frutas, mascotas, peluche y otros elementos que pudieran guardar o transportar microorganismos.
Los traslados y movimientos. Este paciente tiene restricción de visitas y acceso restringido y puerta cerrada. En el caso de traslado de un paciente inmunocomprometido, se debe asegurar que el paciente utilice tapabocas quirúrgico y prohibición estricta de visitas con algún tipo de sintomatología respiratoria. El otro tipo de aislamiento es el aislamiento por vectores, en el cual la señalética de nosotros es de color café y tiene unas pautas específicas, en especial el uso del toldillo. Esto se hace en patologías que requieren aislamiento, entonces en pacientes con enfermedades transmitidas por vectores como mosquitos, zancudos, moscas, ratas y otros, en el territorio nacional, en los municipios que se ubiquen por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar, es decir, Palmira, que tiene 105 metros, para las enfermedades que transmiten este tipo de vectores, como son dengue, chikungunya, zika, malaria, leishmaniasis, chagas, fiebre amarilla, encefalitis por garrapatas y peste bubónica, entre otras, ¿no? Porque existen otras infecciones transmitidas por este tipo de vectores. ¿Cuáles son las recomendaciones? El uso de bata manga larga no se requiere ninguna aplicación especial, aplicar solamente las precauciones universales. El uso de elementos de protección personal no requiere ninguna aplicación especial y se aplica lo de las precauciones universales. El uso de guantes, lo mismo. Guantes de un solo uso individual que se debe realizar fricción con solución alcohólica o lavado de manos previa postura de guantes y posterior a su retiro. Realizar la higiene de manos una vez que ingrese cada vez que ingrese al cubículo. Los equipos biomédicos y cubículos, la limpieza de equipos y superficies de forma rutinaria y se requiere colocarle al paciente bajo toldillo mosquitero hasta finalizar el tratamiento o hasta finalizar el periodo de transmisibilidad de arbovirus, malaria y leishmaniasis. La dieta sin ningún requerimiento especial, los residuos hospitalarios de acuerdo a la clasificación de estos escritas en el PEGIRASA, la identificación en el cubículo se debe colocar un aviso visible fácilmente comprendible antes del ingreso al cubículo del paciente que indique que se trata de un paciente con aislamiento por vectores y las instrucciones que habrá de cumplir mediante imágenes de texto. Los traslados sin movimientos, no cambiar de habitación en lo posible hasta que termine el periodo de transmisibilidad y en caso de ser necesario analizar la posibilidad de uso de repelente cutáneo. Ya para finalizar, tenemos que tener en cuenta cuáles son las intervenciones posibles según las condiciones relacionadas con cada componente de la cadena de transmisión. Al principio nosotros explicamos cuál era la cadena de transmisión y definimos algunos conceptos que eran importantes aclarar. Entonces miremos para cada escalón de la cadena de transmisión, cuáles son las acciones más recomendadas. Cuando hablamos de los microorganismos, entonces tenemos que la condición, que es la infección, la medida de control más adecuada sería el tratamiento antibiótico específico, porque esto nos acorta el proceso o el periodo infeccioso de ese microorganismo. Si hay contaminación ambiental y de fómites, limpieza, desinfección, esterilización cuando cumplan una función en la cadena de transmisión. Acuerde que lo acabamos de ver. En cada uno de los procesos hay unos que le dicen cuándo es necesaria hacerla muy estricta y cuándo se hace por rutina. Cuando hablamos del reservorio, entonces, si nosotros hablamos de los reservorios animados, llámese paciente personal de salud, entonces para el personal de salud es muy importante tener inmunización. Y para los pacientes, la terapia de erradicación de portadores sanos, o sea, identificar cuál es el portador sano de ese virus, como lo hemos establecido a lo largo de este conversatorio. Del ambiente y los fómites, limpieza y desinfección y esterilización cuando cumplen una función en la cadena de transmisión, que ya lo hemos explicado. Los equipos instrumental, lo mismo, limpieza, desinfección y esterilización. Cuando hablamos de la puerta de salida, entonces en la puerta de salida nosotros tenemos que hacer prevención, que son todas las actividades que se establecen en cada uno de los protocolos institucionales
como los tipos de técnicas que hay, las preparaciones de la piel, las preparaciones de eh, los tractos o los orificios de entrada de algún dispositivo médico y la aplicación de las precauciones estándar o precauciones adicionales como lo hemos establecido a lo largo de esta conversación. Cuando hablamos del mecanismo de transmisión, entonces estamos hablando que se deben instaurar las precauciones estándar para todos los pacientes atendidos y las precauciones adicionales dependiendo de el mecanismo de transmisión, gotas, contacto, aerosol. En puerta de entrada, entonces tenemos que también tener eh, prevención. Es decir, acá lo que nos dicen a nosotros es que nosotros debemos evitar em, aquellas actividades que vulneran las puertas de entrada hacia nuestro organismo. Y acá lo único que nos piden es utilizar los elementos de protección personal. Con respecto al huésped susceptible, entonces lo mismo, hay actividades de prevención y hay actividades de protección y ambas van relacionadas a lo mismo, tanto la inmunización, que es decir, que nosotros cumplamos con unas vacunaciones específicas desde el momento que ingresamos a trabajar, unas profilaxis específicas en los casos que se requieran. Por ejemplo, uno de los casos más importantes que recuerde es la profilaxis que se le hace con isoniazida a los pacientes, al personal de salud que ha tenido exposición a la tuberculosis, o lo que hacíamos con el H1N1 con la profilaxis que nos dieron en su momento. El manejo terapéutico adecuado a la enfermedad de base y las condiciones que alteren la inmunidad de los pacientes y del huésped. Espero que haya sido eh, claro cada una de las explicaciones. Muchachos, recuerden que la prevención de infecciones está en nuestras manos y tomar las mejores decisiones salva vidas. Nos vemos hasta una próxima. Adiós.